Estamos en el Palacio de Vistalegre, donde el próximo domingo Vox, la formación que preside Santiago Abascal, ha convocado un acto multitudinario, o al menos así prevé que sea. Desde hace algunos días cuelgan desde esta formación el cartel de no hay entradas, o por lo menos quedan pocas, y que probablemente haya gente que o se queda a las puertas o que tendrá que verlo de alguna otra manera. No es un lugar cualquiera, es una plaza donde han venido otras formaciones políticas, lo han llenado. Vox, si consigue pasar este examen del próximo domingo, empezaría a jugar ya, digamos, en la Liga, en Primera División o en la Liga de los Mayores. Tenemos ocasión de hablar de la actualidad de España, de lo que va a suponer este acto del próximo domingo con su presidente, Santiago Abascal, a quien ya saludamos. Señor Abascal, buenas noches, iba a decir, buenos días, buenas noches, muy buenas, en definitiva. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué siente al ver este palacio? En este momento está vacío. El domingo han convocado a quienes quieran, ciudadanos españoles que vengan aquí. Es una gran responsabilidad, ¿no? Pues sí, sentimos una gran responsabilidad, pero también una gran confianza en la España viva, en toda esa gente que está reaccionando, que estaba en sus casas sin movilizarse o que estaba votando opciones que no le satisfacían y que en los últimos tiempos ha ayudado a impulsar el proyecto de Vox. Llevamos meses recorriendo España con gran éxito de convocatoria en todos los lugares, incluso en sitios donde nos decían que nuestro discurso era absolutamente refractario, que allí no podía calar. Recuerdo que el acto más grande que hasta el momento ha hecho Vox es un acto en Barcelona que no consiguen en estos momentos hacer las fuerzas políticas nacionales, el Partido Popular, el PSC y Ciudadanos. Y nosotros nos hemos dado cuenta de esa gran movilización que hay en torno a nuestro proyecto. La afiliación de Vox ha crecido de una manera extraordinaria en este año, pasando de los 3.000 afiliados a los 11.000 que alcanzamos el día de ayer. Y estamos irrumpiendo en todas las encuestas. Ya no hay una sola empresa encuestadora que diga que Vox no va a tener representación. Algunas nos dan 500.000 votos, otros nos dan 800.000 y estamos convencidos de que el resultado va a ser más importante incluso que ese. Y Vistalegre va a servir también para que muchas personas se den cuenta de que no están solas, de que el proyecto de Vox es mucho más sólido en España de lo que algunos creen, incluso de lo que creen algunos de los que apoyan a Vox. Fíjese que ahora mientras escucho yo oigo detrás de mí una especie de eco, retumba, porque esto está vacío, están los operarios montando el escenario. Aquí ha venido Ciudadanos, ha venido Podemos, ha venido el Partido Socialista. Podemos la otra vez, incluso se hablaba de que pinchó porque no consiguió llenar las 10.000 localidades, el aforo que tiene esto. Más allá de la confianza, que salga bien esto para Vox puede ser una inyección, una muestra de músculo, de fuerza muy importante, puede ser un antes y un después. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda porque el Palacio de Vistalegre tiene un carácter simbólico en la política española. De hecho, Podemos hablaba de Vistalegre 1, Vistalegre 2 sí. Y estamos convencidos de que este domingo habrá más gente en Vistalegre que en los actos de Podemos. Por lo tanto, de alguna manera es un bautismo en la política nacional. Antes señalabas el paso a Primera División y hacía falta un acto de este carácter simbólico porque más allá de que para muchas personas ya asistimos en sus familias, en su entorno de trabajo, se habla de Vox, hace falta esa demostración de fuerza para que esos que están dudando se convenzcan de una vez por todas. Eso le iba a preguntar, ¿qué ha pasado para que Vox, que digamos de alguna manera antes se conocía, no llegaba a tantos españoles, digamos que no les votaban, y ahora sí parece que la gente les conoce más y según como usted ha dicho las encuestas, que incluso les van a votar? ¿Qué es lo que ha cambiado para tener esa confianza y que ya todo el mundo ya, digamos de alguna manera, conozca, hable y diga que va a votar a Vox? Bueno, lo primero que ha ocurrido es que ha pasado el tiempo, es decir, ha pasado el tiempo y Vox ha perseverado, no ha tirado la toalla. Eso es muy importante. Lo segundo que ha pasado es que Vox es un proyecto extraordinariamente claro, con el mismo discurso en toda España, y que cuando hablamos de cualquier cosa se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero se nos entiende. Y en tercer lugar, lo que ha ocurrido es que España en estos momentos está viviendo una crisis muy grave de unidad nacional, ante la que Vox ha dado la respuesta más dura y contundente de todos los partidos españoles. Somos la acusación popular en el Tribunal Supremo, somos de alguna manera la garantía de que el Gobierno, aunque presione a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, no vaya a impedir las condenas contra los golpistas. Vox ha reaccionado como no lo ha hecho ningún partido en España frente a la crisis migratoria o frente al efecto llamada provocado por el Gobierno. Es decir, Vox está reaccionando ante problemas que viven los españoles, que les afectan en su día a día y ante los que no había respuesta política.
Y yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Vox hoy es la claridad política, por eso se nos coloca en San Benito y se nos insulta de muchas maneras. Ahora hablaremos de las encuestas, bueno, quiero decir, de las etiquetas, de Cataluña, de la inmigración. Hoy, sin ir más lejos, el periódico El País les dedica una entrevista y les tildan, ahora lo veremos. Interesante. Bueno, no se le puede llamar entrevista, porque de las 50 preguntas que me hizo ha publicado 3. Bueno, ahora nos da detalles, pero de las encuestas que la ha mencionado usted, la gran mayoría, dice, de empresas demoscopias le dan escaños, incluso el CIS, que le da una intención de un 1,5% de intención de voto. ¿Se las creen? Es decir, ¿hasta qué punto son fidedignas para bien o para mal? Es decir, ¿se quedan cortas? ¿Reflejan lo que es? ¿Qué estudios barajan ustedes? ¿Que han sondeado la calle? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que las encuestas marcan un cambio de tendencia. Hay que tener en cuenta que yo soy sociólogo, que esas encuestas son de 1.000, 2.000 personas como mucho, y que, por lo tanto, los fallos que se pueden producir en la predicción pueden llegar a ser grandes. Es decir, pueden prever que Vox entra con un 3%, como dice el Confidencial, y luego no alcanzar ese 3% o superarlo y sacar un 5%, ¿no? Porque con unas muestras tan pequeñas es muy difícil proyectar el resultado de formaciones aún pequeñas o sin representación parlamentaria. Pero yo creo que esas encuestas se van a quedar muy lejos de la representación que Vox va a tener cuando se convoquen elecciones. Muy lejos por cortas, dice usted. Por cortas, pero por cortas no digo que esas encuestas no estén señalando la fotografía actual. Lo que digo es que el efecto bola de nieve que se va a producir alrededor de Vox en los próximos meses va a hacer que Vox irrumpa con mucha más fuerza. ¿En qué se basa para decir esto, el efecto de nieve? Porque tienen unas en la manga, tienen previsto alguna acción, acto. Es una constatación de lo que está ocurriendo. Vemos que en la medida en que la afiliación está creciendo, crece cada vez de una manera más acelerada. Y esto lo estamos viendo estos días, estas semanas. Cada día el número de personas que se afilian a Vox es mayor que las que se afilian el día anterior. Ese es el efecto bola de nieve. Y creo además que un acto tan importante como el de Vistalegre este domingo va a consolidar ese crecimiento y lo va a acelerar. Por cierto, afiliaciones reales, no es como otros partidos, ¿no? Se dice que usted que son 11.000, son 11.000 contados. Son 11.000 contados y que pagan sus cuotas. Mira, el otro día nos llamaba un medio de comunicación, le dábamos los datos de afiliación y además les dábamos los datos de ingresos totales por afiliados. Y publicaron después la noticia ofreciendo un dato que nosotros desconocíamos. ¿Qué es cuál? Vox ingresa por afiliados al año la mitad de lo que ingresa el Partido Popular por afiliados al año. El tamaño del Partido Popular y el de Vox no tienen nada que ver en este momento y, sin embargo, a través de nuestros afiliados ingresamos ya la mitad de lo que ingresa el Partido Popular. Eso sí, el Partido Popular ingresa millones y millones de euros a través de todos los españoles porque los partidos políticos se hablan a los ciudadanos con esas subvenciones con las que nosotros queremos acabar. También hablaremos de ello. Entonces, ya por último, por cerrar el apoyo real que puede tener Vox, yo no sé si usted se mojaría, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en las elecciones europeas que van a ser el año que viene, las del Congreso no sabemos, dependerá del presidente Sánchez. ¿Usted se atrevería a mojarse, apostaría cuántos escaños podría sacar en el Congreso Vox o en las europeas? Bueno, realmente no sabemos cuándo van a convocar las elecciones generales y eso influye, pero yo estoy convencido que Vox va a superar claramente el 1.000.000 de votos en España y que Vox va a conseguir ser, con la representación que obtenga, la llave del próximo gobierno. Vamos a hablar de lo que se oye de Vox, ¿no? Porque se oye de todo en los medios de comunicación: patriotas, derecha sin complejos, derecha alternativa, ultraderecha, extrema derecha. El País hoy mismo, en esa entrevista, reportaje, usted ahora nos definirá qué es lo que ha sido, titula hoy, y abro comillas, la nueva extrema derecha irrumpe en escena. ¿Cuál es la verdadera definición de Vox, señora Abascal, teniendo en cuenta que usted, sé que no le gusta dedicar mucho tiempo a rebatir las etiquetas, pero se lo tengo que preguntar? Bueno, de hecho no voy a dedicar ni un solo segundo. Es que no perdemos el tiempo en las etiquetas que nos ponen porque además nos las colocamos como medallas en el pecho. Si la izquierda, la extrema izquierda, el separatismo, los progres, los comunistas dicen que somos todo eso, pues menos mal que nos insultan y nos descalifican. Lo que nos preocuparía es que nos alaben. Dicen todo eso precisamente porque nosotros no somos como la derechita cobarde y como la veleta naranja que cambia de posición al menor viento de crítica. Nosotros somos sólidos, nosotros tenemos convicciones muy profundas y eso hace que los progres y la izquierda nos etiqueten. Vox es un partido que defiende la unidad nacional, que defiende la libertad, que defiende la propiedad, que defiende el control de las fronteras, la inmigración ordenada. Es decir, Vox es un partido que defiende el sentido común y las cosas normales que nos han enseñado nuestros padres.
si algunos quieren etiquetar eso, que lo hagan, pero esas etiquetas ya no juegan ningún papel. Yo hoy veía la noticia del País, no me he molestado en leerla muy a fondo, pero sí me he molestado en leer los comentarios de los lectores, que eran mayoritariamente para defender a Vox. Da igual lo que titulen los periódicos. ¿Lectores del País? Sí, los lectores del País. No sé si son los habituales o los que han entrado hoy a verlo, pero eso está ocurriendo en muchos medios de comunicación. A mí me da igual lo que titulen de nosotros los periódicos, que nos llamen lo que quieran. Lo que me importa es lo que piensan sus lectores y, por suerte, los lectores empiezan a pensar lo contrario de lo que dicen los directores de los periódicos y la casta y el establishment que está al frente de muchos medios de comunicación. Es curioso, porque normalmente un político siempre se levanta con el briefing de prensa de qué dirán de mí, qué no dirán, los políticos o los partidos emergentes también, para hacerse un hueco, y es curioso que a usted, digamos, le importe poco lo que digan de usted y lo que digan de su partido. Es que nosotros hemos venido a dar una patada en el tablero corrompido de la política española. Nosotros hemos venido a poner patas arriba este sistema que enfrenta a los españoles, que les arruina, que nos divide, que nos hace perder libertades. Hemos venido a cuestionar el estado de las autonomías, que es el estado de bienestar de los partidos políticos y de muchos medios de comunicación. No podemos esperar que nos llamen bonitos. Lógicamente van a atacarnos muy duramente. Y ahora solo están con las etiquetas, pero la guerra sucia va a ser mucho más dura. Estamos viendo hasta dónde son capaces de llegar las cloacas del Estado y de los partidos, en torno a las conversaciones de Villarejo, de la ministra. No me cabe ninguna duda de que idearán lo que tengan que idear para tratar de desprestigiarnos, pero estamos preparados. Sabemos de lo que son capaces. Lo de las etiquetas, los insultos, los sanbenitos que nos pongan, eso es lo menor que van a decir de nosotros. Hablemos del voto útil y de la utilidad de Vox, si le parece, porque es un debate que sin lugar a dudas está en la calle. Si no aspiran todavía a gobernar, porque la aspiración primera entiendo yo que es tener representación parlamentaria en las elecciones donde se van a presentar, ¿para qué sirve entonces votar a Vox? Bueno, nosotros, eso de que no aspiramos a gobernar... He dicho a día de hoy, señora Abascal, entiendo que a largo plazo sí, pero digo por lo menos... Aspiramos a gobernar, lo dejamos en eso. Lo que pasa es que sabemos que eso no suele ocurrir de la noche a la mañana. Pero Vox ya está influyendo sin tener representación política. Nuestra reflexión es la de ¿en qué está influyendo Vox? En el discurso, por ejemplo, de Ciudadanos o en las acciones de Ciudadanos. Lo está haciendo. Yo veía a Inés Arrimadas ayer sacando la bandera de España en el Parlamento de Cataluña, lo aplaudimos, nos alegramos. Les veías retirando lazos a Albert Rivera y Inés Arrimadas un día después de que nosotros lo hiciéramos en Gerona. Que, por cierto, Miquel Iceta ha criticado el gesto de Arrimadas que usted ahora aplaude, lo ha criticado. Es curioso el Partido Socialista, ¿eh? Es una demostración de que el gesto es acertado. Pero yo creo que ese tipo de gestos que han caracterizado a Vox en estos meses tienen mucho que ver con la existencia de Vox, con su irrupción en las encuestas. Ciudadanos y el Partido Popular, con ese discurso que hizo Casado cuando fue elegido en el Partido Popular, estaban directamente tratando de competir en el discurso que estaba realizando Vox, con poco éxito, porque de alguna manera, bueno, a nosotros nos ha ocurrido algo que quizá a muchos sorprenda. Después de la llegada de Pablo Casado, Vox ha crecido en un 35%. Eso nadie lo esperaba. Es más, algunos pronosticaban que iba a ser al revés. Y no, para nada. ¿Qué ha ocurrido? Que Pablo Casado ha defendido algunas cosas de las que nosotros defendemos, algunas, pero inmediatamente se ha retirado de esa defensa, con lo cual ha legitimado nuestro discurso ante muchos más españoles y él ha dejado de defender esas cosas. Lo primero que ha hecho es afirmar una defensa cerrada de las autonomías, ha dicho que su modelo político es el de Feijóo. El modelo de Feijóo es la imposición lingüística en Galicia, el modelo de Feijóo es una vuelta de tuerca en materia de memoria histórica en Galicia y en materia de ideología de género en las escuelas en Galicia. Ha puesto como portavoz a Maroto, la peluquera de Bildu. Es decir, se ha retirado absolutamente de cosas que algunas de las personas que han confiado ahora en Pablo Casado pensaban que iba a defender. ¿Y qué ha hecho al final? Pues al mencionar a Vox ha hecho que mucha gente mire a Vox y diga, pues es verdad, ahí está Vox para defender esas cosas. Es decir, hemos influido sin representación, hemos influido con las querellas en el Tribunal Supremo. ¿Qué no seremos capaces de hacer si tenemos 5 diputados en el Congreso? O 10, o 20. El otro día estaba Pablo Casado, estuvo aquí en El Gato, y le comentamos que Aznar dijo una frase por la mañana que a mí me llamó mucho la atención, que confiaba en Casado, y vuelvo a abrir comillas, porque estaba parando la sangría de votos que se estaba produciendo del PP a Ciudadanos y a Vox. Dice usted que no lo está notando, todo lo contrario, pero en El Gato el señor Casado dijo 6 puntos que me gustaría enumerarle, porque sí que es verdad que no sé si usted considera que hay un cambio de discurso en el PP de Rajoy a Casado, y si lo achaca, entiendo, a parar esa sangría que supuestamente se está produciendo. Sobre Cataluña dijo, aplicación del artículo 155 total, con Mossos, TV3 y Educación. Reforma del Código Penal para tipificar la convocatoria de referéndums ilegales. Prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición. Aplicar la ley de partidos a quien aliente o condene la violencia, se les ilegaliza. Se les corta la subvención pública
y una ley de símbolos, por ejemplo, prohibir los lazos amarillos y prohibir que funcionarios públicos vayan a lugares públicos efectivamente con esos lacitos. ¿Teme que este nuevo discurso del PP, aunque dice que no lo note, uno, está habiendo cambio de discurso y no teme que le influya a Vox? Bueno, yo no temo nada de ese discurso del PP. Yo celebro que el PP diga cosas que están bien. Ahora bien, se queda bastante lejos de lo que nosotros estamos planteando en Cataluña. En Cataluña entendemos que el artículo 155 se ha demostrado inútil. Habrá que utilizar los mecanismos constitucionales que hagan falta, incluso el artículo 116 del estado de excepción. Eso de retirar las subvenciones a quienes alienten la violencia, no, habrá que ilegalizar a los partidos que ya han dado un golpe de Estado y que son estructuras del golpe. Realmente nosotros tenemos una posición muy firme, muy beligerante, ¿no? Celebro que Casado diga estas cosas, pero hay cosas que se pueden decir con crédito y cosas que se pueden decir con descrédito. Y yo creo que a Casado le pesa la acción de gobierno del Partido Popular, del que fue portavoz durante la época de Mariano Rajoy. Y bueno, está muy bien que lo diga, lo que tiene que hacer es mantenerlo. Y estoy convencido que si sigue diciendo cosas como esa o parecidas, podremos colaborar para derrotar el golpe separatista. Sigamos hablando de Cataluña, si le parece. En un 47% en torno, dicen 2 millones de catalanes se quieren separar de España, según las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre. ¿Qué haría, señora Abascal, con todos estos ciudadanos catalanes, todavía españoles? ¿Qué les diría o de alguna manera cómo les seduciría para que no se quieran ir de España y que quieran seguir siendo españoles? Bueno, en primer lugar, a quien quiere cometer una felonía de esas características hay que decirle la verdad, como un niño caprichoso. Entonces yo, a los que se quieran separar de España, les permitiría que se separen de España. Es decir, que se vayan de España, pero sin un solo palmo del territorio español. Eso en primer lugar, para que quede dicho con toda claridad que España ni se debate, ni se discute, ni se dialoga sobre su unidad. Ahora bien, somos conscientes de que eso no va a pasar, de que no se van a ir 2 millones de personas, pero tienen que tener absolutamente claro que nunca va a ocurrir lo que ellos pretenden. A partir de ahí yo creo que no solo hay que persuadir, primero hay que aplicar la ley con toda contundencia. La aplicación de la ley es uno de los mecanismos educativos más profundos. Esto lo decía Rosa Díez también. Y a partir de ahí habrá que dedicar toda una tarea del Estado, educativa, en los medios de comunicación, para tomar el control y para revertir el proceso creciente de odio a España. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Durante 3 décadas se ha conseguido que generaciones de catalanes odiasen a España. Harán falta 3 décadas, o 4, o 5, para hacer que ocurra lo contrario. Y habrá una generación perdida, y tendremos que saberlo, tendremos que asumirlo probablemente. Pero lo primero que tienen que saber todos esos, más que esperar ser seducidos, es que serán combatidos. Es que no tienen ninguna posibilidad de robarnos lo que es de todos nosotros. Es que a mí Barcelona me pertenece igual que a ti, que eres catalán, igual que a la provincia de Álava, de la que yo procedo, te pertenece a ti también. Yo tengo clarísimo que España es de todos los españoles sin distinción. Y por lo tanto ese es el mensaje que quiero lanzar con toda contundencia. España no se va a romper pacíficamente. No van a poder, con una trampa legislativa, con un referéndum ficticio, romper la unidad de España. Se piensan que los españoles vamos a aceptar mansamente que nos roben el legado de nuestros padres y la herencia que queremos dar a nuestros hijos. Se equivocan profundamente. Así no se destruyen las naciones. ¿Cree que una gran mayoría de españoles, o qué tanto por ciento de españoles cree que piensa como usted y que este discurso inequívoco al respecto de la unidad de España, de la soberanía nacional, esta defensa que hace usted sin ningún tipo de tapujos, porque es evidente que históricamente, ¿qué habría que cambiar, señora Abascal, para evitar todo lo que ha habido? Partido Socialista, Partido Popular, ahora a través del PSOE, han negociado con los nacionalistas, han tenido un peso muy específico y determinante en la gobernabilidad de España, ha habido cesiones. ¿Qué hay que hacer para acabar con eso? ¿Qué hay que hacer? Pues que los millones de españoles, que son un 30% según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no quieren autonomías o que quieren reducir el peso de las autonomías... ¿30%? Sí, que tengan representación en el Congreso. Si ese 30% de españoles que creen eso tienen representación en el Congreso, tienen un partido como Vox que defiende estas cosas, esa presencia servirá por lo menos para mantener el equilibrio en España. Es que hoy hay un 30% de españoles que creen eso y hay un 0% de diputados en el Congreso que lo defienden. Es que frente al golpe separatista, frente al suicidio federalista del PSOE, ¿qué se opone? La defensa de las autonomías de Casado y la defensa de las autonomías de Ciudadanos. Pues es un completo error. Abrazarse al acuerdo constitucional que ya se ha roto,
No tiene ningún sentido. Los separatistas y los federalistas de izquierda tienen que saber que hay un montón de españoles organizados políticamente y con representación dentro de muy poco que van a decir que reformas sí, pero en sentido contrario. ¿Cómo se acaba con el sistema autonómico, señor Abascal? ¿Cómo se acaba con las autonomías? ¿Recentralizando competencias? ¿No dejarían nada, digamos, de poder local, regional, autonómico? ¿Cuál es la idea de Vox y cómo se materializa? Sobre todo porque, más allá de la idea, parece difícil llevarla a cabo, ¿no? Bueno, para hacer una reforma del Estado de las Autonomías como nosotros queremos, es decir, que el Estado de las Autonomías sea sustituido por un Estado unitario, políticamente centralizado, con un único gobierno, un único Parlamento y un único Tribunal Supremo, hace falta una reforma constitucional agravada y una mayoría de 2/3 en el Congreso. Una mayoría que todavía no vamos a alcanzar, pero se pueden ir haciendo reformas y recuperación de competencias sin necesidad de modificar la Constitución. Se puede recuperar la competencia de educación, la de sanidad, la de justicia, es decir, el Estado tiene que empezar a recuperar las funciones esenciales de un Estado y que hace que los ciudadanos formen parte de la nación de una manera igualitaria y que el acceso a la sanidad, a la justicia y a la educación sea igual para todos los españoles. Creo que eso es lo primero, ese es un primer paso. Pero nosotros no ocultamos cuál es nuestro objetivo, no nos gusta el Estado de las autonomías. Eso no es acabar con el poder local, nosotros creemos en el poder local, en el poder de los municipios, de las provincias. Nosotros, a diferencia de lo que dicen otros, no queremos terminar con las diputaciones. Las diputaciones provinciales han funcionado bien en España, más allá de que ahora se hayan podido convertir en focos de colocación, pero como estructuras han funcionado bien en España y de corrupción. ¿Para qué? Para dar servicio a los municipios pequeños que no tenían servicio. Eran una herramienta de cohesión del territorio muy importante. Las autonomías han venido a destruir ese poder local y además han venido a destruir la pluralidad de España. Porque claro que España es plural. Yo soy vasco, tú eres catalán. Pero yo no necesito un parlamento vasco para sentirme vasco, para sentirme orgulloso de mis raíces, para saber que hay una lengua regional que hay que preservar. Tú no necesitas un parlamento catalán para sentirte catalán. ¿Qué han hecho las autonomías? Han dicho que la pluralidad de España exigía 17 parlamentos. Y esos 17 parlamentos, por ejemplo, el catalán y el vasco, han hecho tabla rasa. Han querido convertir a Tarragona en Gerona. Han querido convertir a mi provincia, a Álava, en Guipúzcoa. En Álava no hay un solo colegio en el que se pueda ya escolarizar a los niños pequeños en español. Bueno, hay uno. El 98% de la población de Álava es castellano parlante de cuna. Entonces, ¿qué hace el separatismo cuando gobierna las autonomías? Ellos acaban con la pluralidad de Cataluña, ellos acaban con la pluralidad del País Vasco. Y yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo con mucha valentía. Somos nosotros los que creemos en la España diversa, en esa España plural, que es plural y que es diversa, pero que es una. Sabe usted que el gobierno de Pedro Sánchez depende por una minoría parlamentaria de partidos separatistas nacionalistas, entre otros el PNV, el PDeCAT, Esquerra. Hoy se han reunido centenares de policías en las puertas de Ferraz exigiendo la dimisión de Sánchez, entre otras cosas, señora Abascal, porque todavía no ha condenado las agresiones a policías que se produjeron el pasado sábado en esa manifestación en Barcelona, en la que creo que Vox estuvo presente. ¿Cuánto cree que va a durar este gobierno, el de Pedro Sánchez, con 84 diputados y dependiendo de la extrema izquierda y de los separatistas? Pues, ¿cómo ve el panorama nacional? Pues va a durar todo lo que quieran que dure los que le han colocado en el gobierno, es decir, los enemigos de España, los que apoyan el terrorismo, los que apoyan el golpe separatista, que han colocado en el gobierno a un presidente que se ha convertido en un enemigo de la nación española. A ellos les interesa un gobierno débil, les interesa una España desprestigiada, les interesa un presidente del gobierno ridiculizado, con su doctorado, una serie de ministros que van dimitiendo como el Rosario de la Aurora. Eso interesa al separatismo. Es el mayor interesado en que este gobierno para debilitar, se sostenga, para debilitar España. Yo creo que han tenido una gran suerte con Pedro Sánchez, pero no cuentan con algunas cosas. No cuentan con Vista Alegre este domingo, no cuentan con Vox, o ya empiezan a contar con Vox, porque el abogado de Puigdemont estaba implorando a Pedro Sánchez que desactivase a Vox y que lanzase a las cloacas del Estado, probablemente las de la señora Delgado, contra Vox. ¿Ha notado usted algún movimiento cerca de usted, de su familia, de su partido al respecto? Todavía no, pero lo notaremos. Y llegará, no es que lo notaremos, llegará. Hablemos de la inmigración. ¿Cuál es exactamente la postura de su partido? Me gustaría hablarlo tranquilamente con usted de la inmigración ilegal, porque está claro que el PSOE pasó, digamos, de las puertas abiertas, ese efecto llamada con el Aquarius, a después la devolución en caliente. El Partido Popular parecía con Pablo Casado un discurso más firme, luego pasó a hacerse la fotografía con los inmigrantes que acababan de entrar violentamente. ¿Cuál es su postura? Lo digo porque aquí también su partido es objeto de críticas otra vez y de fácil. No quiero que nos detengamos en las etiquetas de xenófobo, de populismo, no. Exactamente que justifique cuál es su postura y el porqué. Nosotros creemos en la propiedad privada.
y creemos que España, como nación, es propiedad privada de los españoles. Y que España, como nuestro hogar, como nuestra casa, tiene sus paredes y tiene sus puertas de entrada. Y que los españoles deciden a quién abre la puerta. Y que los españoles no están obligados, ninguna nación lo está, a aceptar en su casa a quien entra violentamente en su casa. Y que los nacionales tenemos el derecho de regular la política migratoria en función de dos criterios: las necesidades de la economía nacional. Y no parece que con los millones de parados y con la cantidad de jóvenes españoles que están trabajando en Alemania, que están trabajando en Londres, necesitemos inmigración en estos momentos. No es verdad que vengan a pagarnos las pensiones. Vienen a recibir las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles. Y no se lo reprocho a los inmigrantes, se lo reprocho a los progres que viven cómodamente en sus mansiones, o a los progres que desde la Alcaldía de Madrid animan a saltar la valla, como la sinvergüenza Carmena, diciendo que vengan porque son los más fuertes. Yo me emociono, decía Carmena. O sea que la izquierda ahora apela al darwinismo de que vengan los más fuertes, apela a la selección natural. Si son los más fuertes y son los mejores, que se queden en su patria a levantarla. Lo que nosotros no queremos es que los mejores entre nosotros, los jóvenes con los que se ha roto un contrato social, a los que se les dijo que si había mérito y había esfuerzo tendrían un empleo, se tengan que ir a Alemania o se tengan que ir a Londres. Y hay otro elemento que hay que utilizar para regular la inmigración, y es la capacidad y la voluntad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo la inmigración procedente de nuestros países hermanos hispanoamericanos, con nuestra misma forma de ver la vida, con la misma lengua, más allá de algunas excepciones, que la inmigración procedente de los países islámicos. No es lo mismo. Nosotros no podemos asumir la inmigración de países islámicos. ¿Teme usted que Son España, incapaces de adaptarse a vivir entre nosotros? ¿Teme usted que España se convierta en, después mantra del multiculturalismo, y que ocurra como está sucediendo en otros países europeos donde esa inmigración islámica no se ha adaptado? Cataluña, por ejemplo, tenía 1 millón de inmigración musulmana. En otros países europeos se crean guetos, no se adaptan por cuestiones evidentes que usted ha dicho. ¿Teme que en España esto pueda pasar? Desde luego que temo que eso en España pueda pasar, y de ahí nuestra postura beligerante contra la actual política migratoria. Evidentemente es algo que puede ocurrir. En Francia, con la actual demografía de la distinta población francesa, en el año 2050, el 50% de los franceses serán de mayoría musulmana. Yo no quiero que eso pase en España. ¿Por qué? Porque yo creo en mi cultura, creo en la cultura española, en la cultura europea, creo en nuestra identidad, creo en la libertad, en la separación de Iglesia y Estado, y quiero que eso se preserve. Quiero que mis hijas en el futuro puedan ser libres en su propia patria y que no tengan que caminar tapadas o unos pasos detrás de un individuo. Y para que eso ocurra hay que ser muy claros, hay que combatir la dictadura de la corrección política que nos dice que el mundo es del viento, como decía Zapatero, ¿no? Y que España es de todos, y aquí puede caber todo África, toda Asia y todo el que quiera venir a vivir entre nosotros. Eso no es verdad. ¿Se siente cómodo cuando le comparan con políticos, digamos, controvertidos, como puede ser un Le Pen, Salvini, ahora que está muy en boga, muy de moda en Italia? ¿Qué hay de común entre, digamos, Santiago Abascal o Vox y estas formaciones? Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir cuál es el punto de discrepancia. El punto de discrepancia es que Vox y Santiago Abascal están al servicio de los intereses de España y de lo que entendemos que es el bien de los españoles. Y, por lo tanto, confrontaremos con cualquiera que perjudique a los intereses nacionales. En ese sentido, Salvini ha tenido una posición dañina para nuestros intereses en Cataluña, haciendo algunos gestos de apoyo al separatismo en los últimos años. Ahora bien, en política migratoria yo creo que está haciendo lo correcto en Italia. Y los italianos lo están aplaudiendo. Probablemente a ningún político europeo se le está jaleando en las calles y se le está recibiendo en las procesiones como se está recibiendo a Salvini en estos momentos. ¿Cuál es el punto en común? Pues lo que decía de la política migratoria, que la política migratoria tiene que estar controlada, que los estados-nación tienen que existir y que no puede haber unos Estados Unidos de Europa que rompan nuestra soberanía nacional, y también en una reacción creciente que existe en todo Occidente, una guerra cultural contra el marxismo cultural, contra la dictadura de la corrección política. Y en eso estamos de acuerdo. Probablemente discreparemos en otras muchas cosas, pero yo creo que hay un cambio de época, que estamos ante una elección de civilización. Y en la elección de civilización, pues a veces podrás coincidir con gente que ni te lo imaginabas. Ha sacado usted a colación el término de la corrección política, se refería al PP como la derechita cobarde y a Ciudadanos como la veleta naranja, ¿no? Entonces me gustaría hablar de esto, señor Abascal. ¿Por qué cree que la derecha, digamos, hasta la fecha, el PP y, bueno, hasta cierto punto Ciudadanos, no se ha atrevido, digamos, sobre todo el PP, a dar la batalla cultural, social,
de la ideología que cuando gobierna la izquierda con el PSOE impone, cambia la legislación. Por ejemplo, el PP cuando gobernó no tocó la ideología de género, las leyes feministas, la ley de violencia de género, el aborto, y luego cuando está en la oposición lo critica y llega al gobierno y no hace nada. ¿Por qué? Pues es una buena pregunta. Yo me la he hecho muchas veces y me cuesta contestarla. Hay mucha gente que me decía, ¿y por qué Rajoy hizo lo que hizo cuando llegó? Y yo me hacía la misma pregunta. Probablemente porque muchos de ellos creen en las mismas cosas que los progres. Porque el discurso progre ha calado, porque culturalmente ha vencido y ha acabado aniquilando y destruyendo a esa derechita cobarde, porque les han convencido. Pero por eso, señora Abascal, perdone, por entenderlo, a una parte, ¿no? O por miedo a la reacción, digamos, de la prensa de la que usted ha hablado, o de la clase política, que reaccionen y les digan, pues, otra vez las famosas etiquetas. Sí, sí. ¿Que es porque lo han asumido o por miedo a la reacción? Es que cuando te convencen con un insulto, cuando te ponen una etiqueta y te convencen, es que no tienes las cosas muy claras. A mí me pueden llamar lo que quieran. Si amo a mi patria, facha. Si defiendo las fronteras, xenófobo. Si respeto y me identifico con las tradiciones populares, con las fiestas del mundo rural, retrógrado. Hay una etiqueta para todo, pero al que le asusta una etiqueta es que no tiene las cosas claras, ¿no? No sé qué tiene que ver con la disposición anímica de Rajoy también. Qué lío, ¿no? Todo esta huida del conflicto permanente. No lo sé realmente, pero es un drama para España, ¿no? Esa derechita cobarde que al primer San Benito está en el rincón pidiendo perdón por existir. ¿Qué harían ustedes, señora Abascal? Lo digo de medida concreta, se lo pregunté también el otro día al señor Casado, con la ley del aborto en el supuesto de que ustedes tengan representación parlamentaria y sus votos cuenten para un cambio legislativo, ya sea gobernando, ya sea, digamos, brindando o aportando sus diputados a un cambio normativo. ¿Cómo ve? Porque a día de hoy es nuevamente la ley de plazos, el aborto es un derecho gracias a Zapatero, ya Viviana ha ido, el PP no tocó nada, un cambio cosmético, pero sigue estando ahí, el Constitucional todavía no ha resuelto ese recurso de 8 años. ¿Qué propone Vox al respecto? Bueno, Vox lo que afirma es que no puede ser un derecho aquello que incluso las feministas reconocen que es malo para la mujer. Si el aborto es malo, hay que combatirlo. Entonces Vox lo que quiere es derogar las leyes del aborto y legislar para que el aborto no sea nunca una práctica anticonceptiva o eugenésica. Eso es lo que entendemos que no se puede tolerar. Y que todos los mecanismos que el Estado ha puesto, de información, de dinero, para facilitar la muerte y para que el más débil sea aniquilado, sean puestos en el sentido contrario, para dar información y para que la vida llegue a buen término. No puede haber un solo euro público para acabar con la vida. Al respecto de la ideología de género, lo estamos viendo, digamos que ha copado todos los estratos de la sociedad, la educación, acabando con la libertad de los padres, medios de comunicación, la clase política. Tenemos también la ley de la violencia de género, que el hombre ya es un supuesto, digamos, culpable, a no ser que se demuestre lo contrario. La ley de transexualidad en Madrid, del lobby LGTB en todas las comunidades autónomas. Vox en esto tampoco ha tenido pelos en la lengua y coincide con lo que muchos ciudadanos piensan, pero pocos políticos se atreven a decir. ¿Qué haría usted con esto que es, digamos, que es un arma de doble filo por la corrección política? Bueno, desde luego, sacar de los colegios la ideología de todo tipo, la ideología relacionada con la memoria histórica, la ideología de género, y dejar que los padres elijan la educación de sus hijos y que puedan educarles conforme a sus valores. Derogar la ley de violencia de género y que sea sustituida por una ley contra la violencia en el ámbito familiar. ¿Qué es esto de la ley de violencia de género? ¿Qué es esto de asumir que el hombre tiene la violencia en su ADN, que está en el ADN de la masculinidad, como decía la bruja Carmena? Entonces, esto es absolutamente inaceptable. Nadie se atreve a decir nada. Hubo un representante de UPyD, creo, o de Ciudadanos, ya no recuerdo, que en su momento hicieron alguna reflexión sobre las denuncias falsas y creo que dieron algún número erróneo. Se lo comieron mediáticamente, le machacaron y se retiraron de esa posición. Pero nosotros vemos todos los días en los actos de Vox hombres afectados por falsas denuncias, que vienen acompañados de sus actuales mujeres o de sus hijas o de sus madres. Esto está afectando a millones de españoles que ven cómo, con la excusa de combatir la violencia contra la mujer, se ha convertido al hombre directamente en culpable. Que ven cómo hay hombres que en proceso de divorcio son denunciados los viernes, porque saben que quien presenta la denuncia, que el sábado y el domingo ningún juez les va a tomar declaración y van a estar en calabozo hasta el lunes.
y salen dispuestos a firmar debilitándose, lo que sea. Y esto hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque la ley denominada violencia de género es injusta. Porque la ley denominada de violencia de género es una ley que no está resolviendo el problema de la violencia contra la mujer. Hay que hacerlo también porque también hay violencia contra el hombre. Y decir eso no significa que no lo haya contra la mujer. Y hay que poner encima de la mesa también elementos que no quieren que pongamos encima de la mesa. Y es decir, ¿quiénes son los autores? Por ejemplo, en este año, nosotros estamos estudiándolo y no quiero avanzar los datos, pero los diremos cuando los conozcamos todos. ¿Quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son? Porque igual, más que con el ADN de la masculinidad, tiene también que ver con algunos problemas culturales, con una parte de la inmigración que piensa que la mujer es un objeto a la que se puede agredir. ¿Pero tiene usted datos para decir esto? Sí, los tenemos, pero no quiero avanzar el dato exacto aquí. Pero mayoritariamente las mujeres que han sido asesinadas en España han sido a manos de extranjeros. Y en España no hay más de un 50% de extranjeros. Nosotros bueno, cuando tenga el dato nos lo da, porque desde luego me parece un dato muy revelador y desde luego novedoso al respecto y que de ser cierto, desde luego pondría mucha luz en este debate. Sobre Pedro Sánchez, ¿cree usted que Pedro Sánchez es un hombre honorable, de fiar? ¿Es un hombre que ha dado las explicaciones suficientes sobre su tesis doctoral y que no ha habido fraude y por tanto a los españoles? A mí me da igual lo de la tesis doctoral. Le hemos puesto una querella, pero en realidad me da igual. Es lo menos grave de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Para darle igual, evidentemente, no sé por qué se querella. Bueno, porque creemos que hay que cumplir las leyes. Pero cuando digo me da igual, quizás es excesivo afirmarlo así. Es que me parece muy pequeño al lado del daño que está haciendo con la política migratoria, que el daño que está haciendo en Cataluña. Así que haya hecho una trampa y que se haya beneficiado de eso, es muy feo, tiene que pagar por ello y por eso actuamos. Pero es lo menos importante de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es honorable, no es de fiar por lo que está haciendo en Cataluña, por lo que está haciendo con nuestras fronteras, por la desvergüenza con la que utiliza los medios públicos. Yo quiero, a pesar de que hemos actuado judicialmente, de alguna manera no caer en este debate de los currículums, las tesis doctorales, el máster que tiene uno o el otro, porque siendo una cosa muy fea y siendo grave, es muy pequeño al lado de la crisis que está viviendo España. Sobre el suyo no va a haber sorpresas, entiendo, ¿o sí? ¿O podemos encontrarnos una sorpresa mañana? Yo solo tengo una licenciatura en Sociología, que además, en vez de en 4 años que tenía que acabarla, la acabé en 6. Muy bien. Es decir... ¿Porque era usted un disfrutón de la vida o por qué? Bueno, la verdad es que era una época difícil para mí en el País Vasco porque... ¿Lo compaginaba con la actividad política? Con la actividad, claro, yo me involucré muy pronto en política. Me eligieron concejal con 23 años, me pusieron 2 escoltas y tuve una actividad política desde muy joven verdaderamente intensa. Y bueno, eso hizo que ralentizara un poco mi formación, pero lo acabé y luego no he hecho una tesis doctoral, ni he hecho máster, ni he tratado de adornarme en ningún currículum que haya mandado a ningún sitio. Hablemos de las líneas, digamos, éticas o morales, de los estandartes, las fronteras que están poniendo los partidos, porque parece ser que lo están elevando mucho después de tantos y tantos casos de corrupción que hemos visto en España. Vox todavía, digamos, no tienen poder, todavía no han tenido ningún caso de corrupción, pero ¿cuál es, digamos, la postura de Santiago Abascal ante los hipotéticos, que esperemos que no ocurra, casos de corrupción que pueda haber en su partido, ya sea cuando gobiernen o de miembros de la actual ejecutiva? ¿Dónde está? Porque parece que a día de hoy a una persona ya solo por haberle imputado ya es directamente el demonio, se le apesta y luego a lo mejor es inocente. Lo digo porque usted y yo conocemos gente que incluso viene al programa, El Gato al Agua, que luego se han ido de rositas, pero ya han estado condenados mediáticamente y en los partidos. ¿Cuál es la postura de Vox? Pues esto que voy a decir, los asesores de comunicación siempre me dicen, no lo digas, no lo digas. Yo creo que Vox es el único partido que no pide la dimisión de los imputados, porque creemos en la presunción de inocencia. Porque hemos visto como muchas personas sobre las que se han lanzado toneladas de basura han resultado ser inocentes. Porque vemos con horror cómo unos se piden a unos a otros la dimisión de los imputados respectivos, pero luego los suyos no dimiten. Nosotros entendemos que la corrupción forma parte de la naturaleza humana y habrá corrupción en todos los partidos. Lo que hay que hacer es actuar rápidamente cuando la corrupción se produce y se demuestra para apartar a los corruptos. Pero no podemos acabar con la presunción de inocencia. Igual que antes decía que no puedes acabar con la presunción de inocencia de la mitad de la población española, como ocurre con la ley de violencia de género. El hombre ya no tiene presunción de inocencia, el varón. Pues tampoco puedes acabar con la presunción de inocencia de un político. Y menos en un Estado como el nuestro, en el que hemos visto hasta dónde pueden llegar las cloacas del Estado, donde hemos visto las ramificaciones que las cloacas tienen en el ámbito judicial. Es que te pueden construir perfectamente una trampa, te pueden construir perfectamente un presunto delito
y te pueden anular durante meses o durante años, porque además la justicia es muy lenta. Es decir, en un país en el que no hay justicia es un peligro tener razón. Y en España, donde los políticos han tenido las manos metidas en la justicia tanto tiempo, pues yo creo que a veces podemos decir que no hay mucha justicia. Bueno, recta final, señor Abascal, de la entrevista. ¿Vox habla poco o al menos los medios recogen poco lo que Vox reflexiona, propone respecto a asuntos que no sea la unidad de España, la inmigración, la ideología de género? El asunto de las pensiones, que me parece un tema capital, está a día de hoy a debate en el Congreso, si se tienen que revalorizar con el IPC. El asunto de la pobreza energética, hay gente, señora Abascal, que bueno, cómo están los precios de la luz, que es absolutamente abusivo. Y el asunto de la economía. Ahora el gobierno, todos los datos dicen que hay una desaceleración económica clara, el gobierno la niega, parece otra vez Zapatero y los brotes verdes. Al respecto de asuntos de la economía que tocan el bolsillo de los españoles, que también les preocupa, paro, pensiones, el asunto energético, ¿qué proponen ustedes? ¿Cuál es su planteamiento? Precisamente en Vista Alegre plantearemos 100 medidas urgentes para España que abordarán algunos de esos temas. Pero más allá de la técnica o de la propuesta concreta de lo que hay que subir, lo que hay que bajar, cuánto hay que subir, cuánto hay que bajar, porque ahí podremos discutir, yo quiero quedarme en una idea general. En primer lugar, el fruto del esfuerzo de los españoles tiene que estar fundamentalmente en el bolsillo de los españoles. No podemos seguir viviendo con unos impuestos abusivos que quitan una gran parte del salario, incluso a los mileuristas, y que incluso quitan a veces a los españoles la casa de sus padres que no pueden heredar. Y además hay que ir a un gran recorte de la administración pública, pero no en los servicios sociales de los españoles, sino en el estado de bienestar de los políticos, que es el estado de las autonomías. Nuestra reflexión es esa: o autonomías o pensiones, o autonomías o impuestos bajos, o autonomías o becas para los estudiantes, o autonomías o ayudas a los dependientes, o autonomías o una energía barata. Pero no podemos sostenerlo todo, y nosotros estamos absolutamente seguros de qué es lo que van a elegir los españoles. Listas electorales, son muchas las citas que hay el próximo año, quién sabe si en este 2018 también todavía, pero Vox va a concurrir a todos los comicios, es decir, europeas, supuestas generales, autonómicas y municipales. Es nuestra pretensión, ir a todos los comicios que se celebren en España. Todos, bien. Congreso de los Diputados, vamos a ver caras, a ver qué me puede decir usted y sobre todo cómo se van a elegir a los candidatos, si va a ser el dedazo de Santiago Abascal, va a ser primarias, eso me gustaría. Al Congreso entiendo que no hay duda de que va a encabezar usted la lista, ¿no?, de Vox. Bueno, yo voy a presentarme a las primarias de Vox para encabezar esa lista. Entiendo que no, veo que sonríes al hacer la pregunta, pero celebramos primarias y es posible que otra persona quiera presentarse. En principio creo contar con la confianza mayoritaria de los afiliados de Vox y especialmente en este momento de crecimiento del partido. Nosotros los cabezas de lista de las distintas elecciones los elegimos a través de un proceso de primarias. Bien, entonces se le pregunto de otra manera. ¿Qué hay de cierto en que Rocío Monasterio se podría presentar en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, a unas primarias? ¿Le consta? Pues la verdad es que es algo que todavía no está reflexionado. Hoy le hacían la pregunta en otro medio de comunicación. Es evidente que Rocío va a tener un papel importante en Madrid, es la presidenta de Vox en Madrid, pero no está decidido ni por ella ni por nosotros, aún no hemos reflexionado sobre ello, si su posición es más útil para el proyecto de Vox en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento. En todo caso, tendrá que presentarse en las primarias. ¿A Europa hay algún candidato que suene? Porque se van a presentar. Bueno, está por ver. Está por ver, o sea, que están viéndolo, quiero decir. Estamos viéndolo. No me va a decir el nombre. No. Cataluña, al Parlamento de Cataluña, elecciones autonómicas, Quim Torra, estamos viendo si va a convocar o no. ¿Se van a presentar? También, por supuesto. ¿Tienen candidato? Hay varias posibilidades, vamos a poder elegir. Oiga, deme un titular. ¿Qué posibilidades hay? A ver si... Y que luego elijan los militantes. Yo creo que hay posibilidades muy ciertas, pero no puedo adelantarlo. No nos va a decir nadie. No debo, por responsabilidad. Bueno, y por respeto a los afiliados. Venga, un par de cuestiones más. Por cierto, la financiación de los partidos, decía usted, o autonomías o pensiones, o autonomías o demás otros gastos que desde luego hay que afrontar. Financiación de los partidos, ¿acabaría, digamos, con la financiación pública que tienen los partidos más allá de la de sus afiliados? Sí, más allá del funcionamiento de los grupos parlamentarios, evidentemente eso es algo que yo creo que se entiende, que está sufragado con dinero público, pero lo que es la estructura de los partidos debería estar sostenida única y exclusivamente por sus afiliados. Y nosotros, si tenemos representación, presentaremos una reforma de la ley de financiación de partidos políticos para eliminar completamente las subvenciones a los partidos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales.
Cultura de la imagen, señora Abascal. ¿A usted le gusta cuidarse? ¿Le gusta dar buena imagen? Es evidente, tiene usted Instagram, nos va contando a todos los españoles. ¿Hasta qué punto es importante para usted la imagen? Porque es evidente que el discurso político lo tiene. Bueno, yo creo que el cuidarse tiene que ver con el respeto a uno mismo y también con el respeto a los demás. Pero más que la imagen, yo creo que es la vida sana lo que hay que practicar. ¿Cuánto tiempo dedica al día a las redes sociales, señora Abascal? Porque le vemos muy activo en Instagram, en Twitter. No sé si las lleva usted directamente, si se las lleva alguien, pero ¿cuánto tiempo le dedica? Pues hay algunos días que poco, por ejemplo, hoy nada, porque llevo todo el día de reuniones, y hay otros días que tengo más tiempo para introducir algunos comentarios. Pero es importante, sobre todo teniendo en cuenta el silencio mediático. Las llevo personalmente, ¿eh? Yo por ahora las llevo personalmente y creo que es importante, y creo además que los usuarios de las redes sociales notan que uno lleva personalmente las redes y también otorgan más crédito a los candidatos o a los políticos cuando ven que no es un equipo, sino que ellos mismos o nosotros mismos gestionamos nuestros perfiles. Eso, y en todo caso, podría parecer una pérdida de tiempo, pero no lo es. Las redes sociales son las que a nosotros nos han dado la fuerza que hoy tenemos. Claro, eso le iba a decir. En un momento de silencio, de estigmatización, a través de las redes sociales hemos conseguido llegar a millones y millones de españoles que hoy nos conocen. Pero oiga, señora Abascal, es evidente que algo está cambiando también porque en los medios de comunicación, periódicos, radios que antes les ninguneaban, y perdón por la expresión, sí, a día de hoy ya no es así. Bueno, evidentemente está cambiando, pero yo creo que nuestra acción en las redes sociales es la que nos ha permitido resistir, perseverar y que sean los medios los que acaben cambiando. Bien, es verdad que a mí no me gusta ser victimista. Sabemos que ha habido llamadas de teléfono para que a nosotros se nos quitara de algún que otro plató, de alguna que otra radio. Pero, ¿así le consta este tipo de llamadas? Nos constan, absolutamente. ¿Del anterior gobierno, entiendo? Del anterior gobierno, efectivamente. Los mismos que colocaron a Podemos hacían todo lo posible para que Vox no estuviera presente. Pero también es verdad que Vox no tenía representación parlamentaria, ¿no? Entonces, y a pesar de ello, tenía una parcela de presencia en medios de comunicación. A mí me gustaba transmitir internamente en Vox cuando a veces veía un discurso excesivamente quejumbroso entre los afiliados, que Vox es el partido sin representación institucional con más presencia mediática de España. Y a día de hoy ni te digo. Bueno, una frase, una idea que le guste a usted transmitir en los actos en los que acude y que el próximo domingo en Vistalegre, entiendo que en el cierre del acto usted será el encargado de llevar a cabo como presidente. ¿Qué frase o idea va a transmitir más allá de su disgusto, pero que siempre le guste colocar? La de que la España viva está en marcha, la de que la España viva ha despertado y que las naciones como España no despiertan por casualidad o al azar, sino que despiertan cuando tienen inercia histórica y despiertan cuando alguien las molesta. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en estos momentos. Y ya por último, ¿qué le diría a los espectadores que digan, venga, voy a votar a Santiago Abascal, me ha convencido por esta entrevista, por lo que sea y demás? ¿Qué va a hacer que Santiago Abascal no sea un político al uso, que después, digamos, que se adapte, que cambie, que sea a lo mejor una especie de anfibio, que se adapte al medio donde está, al lenguaje político, etcétera? ¿Qué va a hacer que Santiago Abascal, que Vox siga siendo auténtico y fiel a lo que usted acaba de defender, ahora que estamos en campaña? Esa pregunta me la hacen mucho. Muchas personas después de los actos públicos. ¿Quiere decir que es poco original mi pregunta? Sí, y por lo tanto poco original la respuesta. Bien, porque pues venga, contesto siempre lo mismo y lo que les digo es que para traicionarles a ellos, primero me tengo que traicionar a mí mismo. Y eso no ha ocurrido nunca y no es previsible que ocurra. Yo no me voy a traicionar a mí mismo, porque además yo cuando he tenido que cambiar de siglas para no cambiar de valores, lo he hecho. Y lo he hecho a costa de un sacrificio personal de mucho tipo, de mucha naturaleza. Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua a 72 horas, sí, casi 72, 48 horas de ese importante acto que tienen ustedes el domingo aquí en el Palacio de Vistalegre. ¿Cómo se lo imagina? Porque le he preguntado si impresionado o no, pero entiendo que la escenografía va a ser, entiendo que esperan llenarlo, mucha bandera de España, bandera de Vox, ¿cómo se lo imagina viendo ahora todo esto vacío? Yo me imagino una gran esperanza, una gran ilusión y ya estoy pensando en las ventas en el Calderón o en el Bernabéu. ¿Y al Camp Nou no va a ir a Barcelona? Bueno, eso también, pero no creo que nos lo dejen. Habrá que ir al del Español. Efectivamente. Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber atendido y muchísima suerte el próximo domingo.